En esta ocasión trataré un tema de gran relevancia para la vida de cualquier persona. Me refiero a la afectividad, que es esa parte de nuestra personalidad en la cual se sitúan los sentimientos, las emociones, las pasiones. Y tenemos la experiencia seguramente muy clara de la influencia tan grande que tienen estas realidades, las emociones, por ejemplo, en nuestra conducta, tanto para bien como para mal. Es decir, que cuando esas emociones, esos sentimientos están bien orientados, suponen una ayuda determinante para lo que nos proponemos en la vida. En cambio, puede ocurrir que las emociones se conviertan en un obstáculo para hacer lo que nos gustaría llevar a cabo o para desviarnos del camino porque acaben marcando la pauta. Por eso vale la pena profundizar en el contenido, la realidad de lo que son las emociones para ver cómo es posible orientarlas y aprovecharlas adecuadamente. Comienzo, por tanto, señalando que una personalidad no equilibrada sería aquella en la cual, por una parte, la inteligencia y la voluntad proceden sin el apoyo, sin la presencia de los sentimientos. Quien actúa de esta forma, ordinariamente realiza unas actuaciones frías, duras, fácilmente se incurre en el voluntarismo porque falta el lubricante de los sentimientos. Y en el otro extremo estaría la persona que actúa emocionalmente, pero sin la guía de la inteligencia ni la intervención de la voluntad. Algo que está muy presente en nuestro mundo actual, dejarse llevar por las emociones sin ningún criterio que las oriente y regule. A esto suele llamársele sentimentalismo. Comienzo señalando el primer caso, el de la persona que no incluye en su conducta los sentimientos, las emociones, porque están de alguna forma atrofiadas. Decía Tomás de Aquino, carente de pasión, la palabra pasión equivale en buena medida a emoción o a sentimiento. Carente de pasión, el hombre pierde iniciativa y se asemeja a una herramienta con el filo embotado. Una forma gráfica de señalar cómo cuando falta la pasión, cuando falta la emoción, la herramienta está poco afilada, ¿verdad? También este autor, von Hildebrand, señalaba la atrofia afectiva conlleva una mutilación de la personalidad. No se puede decir que viven realmente quienes no pueden amar ni experimentar una alegría real. No tienen lágrimas para las cosas que requieren lágrimas y no saben qué auténtico resulta anhelar. Aquí está, por tanto, una descripción de lo que ocurre a la persona que afectivamente está reprimida o tiene sus sentimientos atrofiados. San Agustín, en la misma línea, señalaba, si algunos tienen a gala no verse exaltados por sentimiento alguno, era un poco la línea de los estoicos, ¿verdad? En lugar de obtener la serenidad verdadera, pierden toda humanidad. La persona sin sentimientos, es poco humana. A eso responde la idea de San Agustín. En el Antiguo Testamento leemos estas palabras que proceden de Dios nuestro Señor. Les quitaré
su corazón de piedra y les daré en su lugar uno de carne. El corazón de piedra es ese corazón carente de sentimientos y emociones. Hegel, por su parte, subrayaba el valor importantísimo que tiene en la vida la afectividad. Decía concretamente, nada grande se ha realizado en el mundo sin la pasión. Y este mismo autor que cité antes, von Hildebrand, en esa misma dirección señala, la riqueza y la plenitud de un hombre depende sobre todo de la calidad de su vida afectiva. Ahí está pues subrayado que la afectividad juega un papel muy importante porque encierra un gran valor. Tomás de Aquino decía que, hablando del amor, que el principio del amor es doble, pues se puede amar tanto por el sentimiento como por el dictado de la razón, es decir, en este segundo caso es por la voluntad que sigue al dictado de la razón. Y señala, por el sentimiento se ama cuando el hombre no sabe vivir sin aquello que ama. Una manera de expresar la fuerza que tiene el amor que procede del sentimiento. El que procede de la voluntad es un amor más de carácter efectivo, pero este amor sentimental exige de algún modo la presencia de la persona amada. San José María Escrivá escribió estas palabras: corazón, tú me eres necesario. El fuego de tu afectividad da nuevo brillo al amor. Una forma de expresar cómo el afecto, el sentimiento, la emoción, evita que el amor se convierta en algo frío o seco. Le da como un nuevo brillo. Este otro autor, en un plano ya teológico, advierte que sin pasiones, sin grandes pasiones orientadas hacia el bien, es imposible ser santo. Interesante. Si la santidad es la finalidad última de la vida cristiana, pues para alcanzarla la pasión resulta necesaria. Meter, como diríamos, el corazón. Y el Catecismo de la Iglesia Católica señala que la perfección moral consiste en que el hombre no sea movido al bien solo por su voluntad. La perfección moral es la santidad a la que se refiere el autor anterior. No consiste en que el hombre sea movido al bien solo por su voluntad, sino también por su corazón. Quiere decir que para buscar el bien en un sentido pleno, es necesario meter el corazón, es necesario que la afectividad colabore en ese proceso orientado hacia el bien. No basta con la fría voluntad. Ahora podemos preguntarnos qué es el sentimiento, qué es la emoción. Utilizo como semejantes ambos términos, aunque cabría hacer algunas distinciones ya muy precisas, pero el proceso, el fenómeno de la emoción, la pasión, el sentimiento es el mismo. Se trata de una reacción a un estímulo. Es decir, hay algo que provoca una reacción emocional. Y esa reacción produce un movimiento en el nivel de la sensibilidad. Por ejemplo, aparece algún objeto que genera miedo. Alguien que de pronto se hace presente con una ametralladora, pues en ese caso, quien lo percibe experimenta temor, experimenta una reacción de temor. Ese es el sentimiento, el temor, el miedo, que produce un movimiento en el nivel de la sensibilidad e inclina a obrar o a no obrar. Puede ser que esa reacción me incline a salir corriendo, o también puede ser que me paralice, pero tiene un efecto
en la movilidad o no movilidad de quien lo experimenta. Y ese estímulo es un objeto en cuanto percibido, que puede ser real o imaginario. Puede ser que alguien se esté imaginando a la persona que llega con la ametralladora sin que sea una persona real, pero si la percibe como real, aunque sea producto de la imaginación, va a experimentar la reacción de temor, de miedo. Es importante tener en cuenta que el sentimiento, por tanto, sigue a la percepción. Lo veremos a continuación con un poco más de detalle. Cuando la afectividad está bien formada, los estímulos nos afectan en la medida justa. Es decir, que hay proporción entre el estímulo y la reacción. Por ejemplo, si alguien pues recibe una noticia muy dolorosa, ha fallecido un pariente muy cercano, lo normal es que ese estímulo provoque una reacción de tristeza. Pero si la persona, en lugar de entristecerse, se alegra, pues evidentemente no hay proporción entre el estímulo y la reacción. O si la noticia es de poca importancia, fíjate que esto que te propusiste hacer, pues no se ha podido concretar por tal razón, pero que no tiene demasiada importancia. Y la persona que recibe aquella noticia explota con una ira muy grande porque no se ha llevado a cabo lo que esperaba que se realizara. Pues esa reacción es desproporcionada al estímulo. Por tanto, una afectividad madura, una afectividad bien formada, reaccionará de manera proporcionada a la naturaleza del estímulo. Cuando hay inmadurez emocional, entonces, pues ocurre que la persona no tiene dominio de sus emociones. Le dominan, son las que mandan en la conducta. Suele darse una situación de inestabilidad. La persona inmadura emocionalmente es inestable. Va cambiando también de estado de ánimo con mucha facilidad. Su conducta también es muy voluble porque mandan las emociones que son cambiantes. No hay proporción entre el estímulo y la reacción, como señalaba antes, tanto desde el punto de vista cualitativo como en cuanto a la intensidad. Vuelvo al tema de la percepción y del sentimiento, la relación que hay entre la emoción y la percepción. Decíamos que el estímulo es el objeto que provoca la reacción emocional, pero en cuanto percibido. El peligro concreto que se presenta de pronto y provoca una reacción de temor. Pero va a depender de la percepción. Si se trata de un peligro real, pero yo no lo percibo, pues no me voy a alterar, no se va a generar la emoción, no va a provocarse un sentimiento. Es evidente que las emociones influyen en nuestras percepciones. Cuando estamos, por ejemplo, alegres, solemos percibir las cosas más positivamente. Vemos a las personas con más cualidades que cuando estamos alterados negativamente. Cuando estamos en un estado de enojo, por ejemplo, nuestra visión de la realidad suele ser más pesimista o más negativa. Las emociones influyen en las percepciones. Por otra parte, la relación entre voluntad y sentimientos es de primordial importancia. Lo ideal es que la voluntad y los sentimientos actúen en la misma dirección, porque de esa manera hay armonía y la conducta se desenvuelve de una manera equilibrada.
Pero si la emoción no favorece la dirección de la voluntad, pero la voluntad se acaba imponiendo, por ejemplo, puede ocurrir que yo con mi voluntad quiero actuar honradamente, pero el sentimiento me inclina a actuar de manera corrupta. Pues si la voluntad se impone y acabo actuando honradamente, la emoción la acción va a ser correcta, porque prevaleció el bien. El sentimiento negativo en ese caso no logró desviar la dirección de la voluntad. Sin embargo, lo ideal es que el sentimiento también esté formado de tal manera que coincida con la dirección de la voluntad. Porque en ese caso va a ser mucho más fácil llevar a cabo la acción. En el ejemplo que acabo de señalar, si yo emocionalmente experimento la inclinación a ser honrado, cuando se me presenta la situación concreta de tomar una decisión entre la honradez o la corrupción, la emoción me va a inclinar hacia la honradez, y en ese caso mi voluntad, que quiere ser honrada, se sentirá respaldada por la emoción y el acto surgirá de manera mucho más fácil, amable, agradable e incluso se disfrutará. Supondrá pues una gran ayuda. Formar en este sentido los sentimientos significa formar el gusto por lo bueno, por las buenas acciones, por las acciones éticamente correctas, de manera que nos guste actuar conforme al bien objetivo. Existe esta recomendación que puede ayudar a entender cómo se forman las emociones, cómo se forman los sentimientos. Es una manera de expresarlo con unas siglas en inglés, ruler, que responden cada una de ellas a una palabra en el proceso de formación de los sentimientos. Puede ser una cosa práctica que nos ayude a entender cómo se forman los sentimientos, al menos para tener una visión sintética. La R significa recognizing, es decir, que lo primero que hay que hacer es reconocer el sentimiento, reconocer la presencia de una emoción. Algo hay dentro de mí que me está afectando, me está alterando, me está moviendo. La U significa understanding. Se trata entonces ya de entender qué es lo que estoy sintiendo, comprender lo que implica esa emoción que estoy experimentando. La L es un paso más adelante que significa labeling, es decir, etiquetar esa sensación que tengo interiormente, ponerle nombre. Esto se llama miedo, se llama alegría, se llama ira, se llama tristeza, etc. Cuando soy capaz de ponerle nombre al sentimiento, eso significa que he dado un paso importante para poder entender de qué se trata. La E quiere decir expressing, porque expresar los sentimientos ayuda mucho a entenderlos y a favorecer su maduración. Una persona que es reprimida, pues tiene dificultad precisamente para llevar una vida emocional equilibrada, porque no expresa sus sentimientos. En cambio, si hace el esfuerzo y logra expresar lo que siente, eso le ayudará mucho
a favorecer a ese manejo, a ese aprovechamiento también positivo de sus emociones. Y por último, la R final quiere decir regulating, es decir, regular los sentimientos, conducirlos, dirigirlos adecuadamente. Esto hace ver cómo en el manejo de las emociones no se trata de reprimirlas, sino de comprenderlas, de entenderlas para poderlas conducir adecuadamente. Por tanto, es importante formar bien los sentimientos. En ese sentido, sugiero algunos recursos que pueden ayudar. Después de señalar lo anterior, que es ese proceso de reflexión para entender lo que uno puede estar experimentando, hay actividades que ayudan a mejorar, digamos, la orientación de nuestros propios sentimientos, a darles como una mayor calidad y una mayor orientación positiva. Por ejemplo, el contacto con la naturaleza. El contacto con la naturaleza nos permite disfrutar de la belleza que vemos en las cosas creadas por Dios, y eso alimenta favorablemente las emociones, genera emociones positivas que son precisamente las que conviene cultivar. La soledad y el silencio también, en el mundo en el que vivimos hoy en día, pensemos simplemente en la influencia del Internet, que nos invita a estar permanentemente pendientes del dispositivo, y eso no facilita la reflexión. En cambio, el saberse aislar durante unos tiempos determinados en el silencio oportuno, pues permite llevar a cabo una reflexión y un contacto con nosotros mismos, con nuestra propia interioridad, que también va a favorecer nuestros sentimientos. La poesía y la música son también recursos que elevan nuestras emociones, elevan nuestros sentimientos, especialmente cuando se trata de una poesía y de una música de calidad. Indudablemente que la convivencia con personas concretas, la relación de amistad, es algo que enriquece mucho los propios sentimientos, porque es el ámbito natural para poder expresar esas emociones hacia otras personas y recibir de su parte también una alimentación afectiva que todos requerimos en la vida. Quisiera destacar también que quizá el recurso más importante para formar nuestras emociones puede ser la virtud. La virtud es ese hábito bueno que inclina nuestra inteligencia, nuestra voluntad, pero también nuestra afectividad hacia el bien. Por ejemplo, una persona que tiene bien arraigada la virtud de la generosidad es una persona que detecta dónde puede ser generosa, a quién puede ayudar. Decide hacerlo con su voluntad, pero además pone el corazón en ese acto de generosidad y lo hace con gusto. Disfruta emocionalmente los actos de generosidad. Cuando la virtud está bien arraigada, entonces arrastra, digamos, todas nuestras potencias en la dirección correcta, y particularmente quedan incluidas también en esa buena dirección las emociones. Por eso la virtud es muy conveniente cultivarla para que incluya la parte afectiva
y genera esa inclinación afectiva hacia el bien. Y al mismo tiempo el rechazo del mal. La virtud bien formada, pues, en el ejemplo que ponía de la generosidad, inclina a rechazar el egoísmo, es lo contrario a la generosidad. Y la virtud, por tanto, ayuda a sentir bien, es decir, que nuestra afectividad esté en sintonía con lo bueno, lo cual quiere decir también que cuando está bien formada esa virtud, se disfruta de lo bueno, se goza con el bien. Y por último, también hay que advertir que la afectividad es una voz que cuando está formada por la virtud, nos orienta mucho en la conducta. La persona generosa, cuando se presenta la oportunidad de ayudar a alguien que tiene una necesidad determinada, siente la inclinación a hacerlo antes de razonarlo. A eso se refiere que la voz de la afectividad suele ser la primera voz que oímos. Cuando está bien formada, por tanto, pues va a ayudar mucho a actuar de manera correcta. Antes de que la razón examine si es o no conveniente realizar algo, ya la parte afectiva, la emoción, ha aflorado inclinándonos en esa dirección. Ya se ha experimentado la atracción emocional, afectiva, hacia el bien o el rechazo del mal. Quisiera advertir, pues, que en la vida espiritual también la afectividad juega un papel muy importante. San Juan Pablo II decía: es equivocado pensar que el hombre virtuoso no pueda gozar o llorar o expresar los propios sentimientos. Hay quienes, pues influidos por el estoicismo, piensan de esa manera contraria. El Papa lo advierte con esta precisión: basta mirar a Jesús. Jesús nos da un ejemplo con su conducta, con su comportamiento, en el que afloran los sentimientos constantemente. Cuando experimenta ira porque los mercaderes han profanado el templo, cuando llora por la muerte de Lázaro, cuando experimenta angustia ante la pasión que se le viene encima, etc. Son muchos momentos concretos cuando siente compasión por la persona que está sufriendo. Ahí se ven cómo los sentimientos de Cristo forman parte de la perfección del ser humano. Por eso San Pablo recomendaba tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. En él encontramos como el modelo para inspirarnos y fomentar en nosotros los sentimientos y las emociones buenas. Pues con esto puedo concluir diciendo que una personalidad madura es aquella en la que hay equilibrio entre la inteligencia, la voluntad y la afectividad. Que cada una de estas potencias está cumpliendo su propia función y están bien armonizadas entre sí de manera equilibrada. También que la madurez afectiva tiene un valor muy grande, porque no solo colabora a que la personalidad en su conjunto sea madura, sino que presta una ayuda muy grande a la conducta, potenciando a la voluntad para que podamos llevar a cabo lo que nos corresponde, para que podamos actuar bien. Y esto tanto en la vida personal como también en las relaciones con los demás. Una persona madura afectivamente sabe relacionarse con las personas con las que le corresponde hacerlo, sin entrar en conflicto, realizando amistades auténticas, etc. Y desde luego esa madurez afectiva favorecerá también la relación con Dios. Siguiendo el ejemplo de Cristo, con esos mismos sentimientos que vemos en Él, pues nuestra relación con Dios
también se enriquecerá y no se quedará solamente en un cumplimiento de obligaciones, sino que el corazón estará jugando un papel importante para la identificación con Cristo nuestro Señor. Con esto termino este desarrollo sobre tema tan importante como es la afectividad, que espero nos pueda servir a todos para poder enriquecer nuestra propia vida de manera integral, dando a los sentimientos, a las emociones, la importancia que les corresponde, evitando los extremos que he señalado en el inicio, que serían la represión de los sentimientos, de las emociones, o el dejarse llevar solo por las emociones, sin ninguna regulación por parte de la inteligencia y de la voluntad. En la personalidad equilibrada se dará precisamente ese justo aprovechamiento de las emociones para que colaboren de manera positiva al buen desenvolvimiento, al buen desarrollo de la persona humana. Muchas gracias.